Bienvenidos al fascinante mundo del Evangelio de la Salvación. Muchos han oído o seguido religiones, pero Jesús desea que le sigas a Él. Un espacio de conversación sin censura sobre temas teológicos, donde todos son bienvenidos. Compartimos experiencias reales y conversamos abiertamente sobre nuestra fe, además de que tendremos invitados relevantes de la fe cristiana. Este es tu podcast, La Verdad os hará libres, MXR, y yo soy Mauricio Xavier Regalado. Que Dios te bendiga. Buenas noches con todos mis amigos, mis hermanos desde todas las partes del mundo que nos escuchan. Este es tu podcast, La Verdad os hará libres, MXR. Este es el episodio 1. El tema de hoy, postura cristiana respecto a la Navidad. Y hoy nos acompaña en nuestro podcast el hermano maestro y evangelista Juan Quesada, al que le vamos a dar la bienvenida. Hola, mi hermano Juan, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas, Mauricio. Dios bendiga mucho y gracias por la invitación a tu espacio donde podemos compartir la verdad del Evangelio. Para mí una bendición, un gozo de poder estar contigo en esta hora. Gloria al Señor. Pues bueno, sin censura, sin pelos en la lengua y con toda la claridad a la luz del Evangelio, vamos a tocar este tema de la Navidad, que es un tema un poquito como que controversial porque hay mucha discusión, mucho debate, mucha polémica entre hermanos, que si el árbol de Navidad es pecado, que si la Navidad no se hay que celebrar, que si yo no festejo porque soy cristiano, que eso no es de Dios y cosas de esas. Vamos a hablarlos ahora a la luz de la palabra y vamos a hacer edificación para el pueblo. Y la Y primera pregunta que voy a hacerla a mi hermano Juan. Vamos a responderla. ¿Qué es la Navidad? sí, yo creo, antes de responder esa pregunta, Mauricio, yo creo que ese es el tema, ese es uno de los temas que Navidad tras Navidad está siempre como en el tope, sí, en la comunidad cristiana, porque tenemos dos posturas. Tenemos una postura que no celebra Navidad y entonces viven, digan, tirándole fuego a aquellos que sí la celebran, pero tenemos uno que la celebra y entonces están lanzándole fuego a quienes no la celebran. Entonces siempre hay como, pero eso no es de ahora, eso tiene mucho tiempo, pero siempre que en la Navidad tenemos las mismas situaciones con respecto a este tema. Ahora, para Navidad, para un creyente, debe ser y es realmente celebrar, conmemorar el nacimiento de Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Cristo Jesús se encarnó a través de lo que había dicho las Escrituras, que iba a venir de forma humana, que se iba a hacer hombre por nosotros. Entonces, eso es lo que estamos celebrando en Navidad. Yo creo que cualquier celebración que la gente haga debe estar orientada, debe estar dirigida, debe ser centrada en conmemorar el nacimiento de Cristo Jesús como punto de partida de que Dios vino a salvar al hombre, a la humanidad, y lo hizo a través de su Hijo encarnado. Y todo naturalmente, todos los niños nacen, o sea, el Salvador tenía que nacer como todos los seres humanos nacen, como un niño. Y eso es lo que estamos celebrando en Navidad, o debería el pueblo cristiano celebrar en Navidad. Perfecto. Vamos a dar lectura a Isaías 9:6. ¿Qué es lo que dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios Consejero. fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías nos dice que un niño nos es nacido, nuestro Señor Jesús cuando vino a este mundo. Navidad, de natividad, festeja el nacimiento de Jesús. Si bien es cierto, no sabemos la fecha exacta, no es que nació el 24 de diciembre, nadie lo sabe. Muchos expertos dicen que a lo mejor por septiembre, que por finales de agosto, yo qué sé, pero nadie verdaderamente lo sabe. Lo que sí es que festejamos el nacimiento, no solo en esa fecha, sino deberíamos festejarlo todos los días, porque si Jesús no viene a este mundo, ¿qué fuera de nosotros si Jesús no hubiera venido al mundo? Claro, de hecho, yo creo que la filosofía del creyente debería ser siempre celebrar a Cristo Jesús, no solamente ahora en Navidad, pero qué bueno que aún en Navidad, perdón, que aún en diciembre tomamos un espacio para festejar, para conmemorar. Realmente ahora mismo la gente
menciona a Jesús, pero tal vez no de la forma que debería mencionar a Jesús. Entonces ahí tenemos un dilema o una dicotomía, porque mucha gente celebra a Jesús, pero no vive de acuerdo a Jesús. Entonces ahí está la situación. Pero sin embargo, estas festividades de fin de año son el momento crucial para un creyente volver a en sí a conocer la razón por la cual se celebra Navidad, la cual es Jesús. Claro, nosotros debemos de entender que detrás de esta celebración se encuentra la llave más poderosa de la redención de la humanidad, que fue el propósito divino de que nuestro Señor Jesús venga a este mundo y nos dé la salvación. Es correcto, es Entonces, correcto. hablemos un poquito acerca del origen, mi hermano Juan. La Yo creo gente que, la yo creo gente que, tiene un yo origen creo que satánico, así lo dice la gente, y yo veo que ponen en el Facebook, la Navidad es el diablo, te lo ponen ahí, y uno dice, pero ¿qué me estás contando? Entonces vamos a dar luz acerca de esto, el origen de la. sí, ahí está el tema que yo decía ahorita, que siempre vamos a encontrar justamente diferentes posturas muy agresivas, ambas, o sea, de los dos lados tenemos posturas muy agresivas. Tenemos que entender que esa celebración empezó a hacerse hace mediados del siglo 600 por allá, hace ya años de esto, se empezó a hacer, pero el origen de todo esto venía como producto de fiestas paganas que celebraban, mira, habían dos fiestas que, que eran muy antiguas, estas festividades paganas romanas de invierno, a las cuales se llamaban Saturnales y otra el Sol Invictus. Esas se celebraban generalmente las Saturnales, que eran fiestas dirigidas al dios Saturno, al dios de la agricultura, y en otras partes te puedes encontrar que era al dios de la oscuridad, por decirlo así, que eran del 17 al 23 de diciembre. Sin embargo, tenemos también en esta misma fecha teníamos fiesta o tenían fiesta del Sol Invictus, que celebraban al dios del Sol Invictus, que era el 25 de diciembre. Entonces, la cristianización en aquel momento, la iglesia tradicional, lo que hizo fue que intentó, pues entonces, mira, vamos a meter el 25 de diciembre como una fecha para celebrar o conmemorar el nacimiento de Cristo Jesús. Buscó como unificar. Sí es cierto, sabemos que antes de esa fecha no se celebraba Navidad, sino que fue a partir de ese entonces cuando la humanidad comenzó a celebrar Navidad. Y y entonces también como Jesucristo, dice las Escrituras, y así que lo creemos, que en él habita corporalmente la deidad y él es la luz del mundo, pues entonces la iglesia dijo, bueno, vamos a celebrar que Jesucristo, que es la luz del mundo, vino al mundo y en esa fecha se empezó a partir de ahí a festejar la Navidad. Ok, el origen de la Navidad. Pero Sí, nosotros debemos de saber que en realidad la natividad del Señor Jesús son buenas noticias. El Evangelio de Lucas 2, verso 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el sí. mundo. Entonces, el nacimiento de Jesús es una noticia de gran gozo que nosotros debemos compartirla con la gente. Yo creo que en Navidad los cristianos y a veces y me incluye en el sentido general de que uno debería continuamente hablarle a alguien de Jesús, porque si es una buena noticia como la que tú dices, la buena noticia debería compartirse y debería compartirse con nuestros familiares, con nuestros amigos, con la misma iglesia, porque de hecho ahora mismo en las iglesias hay un descuido. Si tú te fijas, cuando la gente debería estar más activa en las iglesias es cuando está menos activa y deberíamos estar de manera más gozoso celebrando esa gran noticia que tú acabaste de decir, la cual es Jesús naciendo como hombre para hacer lo que ningún hombre podía hacer, que era salvarnos. Entonces, conociendo todo esto, ¿podría un cristiano festejar la Navidad o debería verse de lado y decir, no, no, la Navidad no, no hay que festejarla? ¿O cómo podría festejarla? ¿Puede un cristiano festejar la Navidad? Bueno, yo creo que Participar de los regalos y de yo qué sé. Bueno, yo creo que sí. Ahora, lo que bíblicamente no está establecido, para decirlo así, es que la iglesia como tal, en una celebración, lo haga como tal, porque en la Biblia no se menciona eso, pero si una familia de hermanos decide compartir regalos, eso te trae acercamiento con tu familia, trae reconciliación, trae perdón, y tú en ese ambiente vas a compartir la buena nueva del Evangelio. Yo creo que estaría bien, porque vamos a ver, Navidad
Navidad yo creo que es un tiempo para acercar a la gente. En ese sentido, de manera personal, y quien celebra o no lo celebra, lo respetamos. Usted celebra eso, te respetamos. Usted no lo celebra, pues igual te respetamos, pero creo que es un buen momento para acercarte a la familia y poder compartir ciertos regalos, y el mejor regalo que podemos compartir es el Señor, el Sí, mensaje del Evangelio. según Mateo 2 dice que vinieron los Reyes Magos y le presentaron oro, incienso, mirra al Señor Jesús. Entonces, tú como cristiano, ¿qué estás presentando al Señor Jesús como regalo? Porque la gente se da regalos entre ellos, pero a Jesús, ¿qué le estamos dando como regalo? Y si la Navidad festejamos y damos regalo a Jesús, pues yo creo que un cristiano verdadero lo que debería es preocuparse y decir, bueno, ¿qué falta en el templo? Voy a regalárselo a Jesús. Mira, falta a lo mejor pinturita en esta pared. Pastor, tenga, voy a darle pinturita para esa pared porque es para el Señor Jesús. Le doy mi regalo a Él. Y si no hablamos de nada económico, pues ¿qué le estás dando? Tu tiempo, tu vida, tu familia, tu corazón. ¿Qué le estás regalando tú a Jesús? Ese es el motivo de que uno tiene que traer algo al Señor Jesús, un presente. El apóstol Pablo nos dijo, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como un regalo al Señor Jesús. Decir, Señor Jesús, aquí estoy. Pero muchos Yo cristianos creo, no lo hacen. claro, yo creo, Mauricio, que nuestro tiempo, nuestra devoción, nuestra entrega debería ser continua al Señor y absoluta, porque yo sé que no vamos a obedecer al Señor de manera absoluta mientras estemos en este lado de la eternidad. Sí, pero que continuamente estemos, como tú dices, dando ofrenda de labios que honren al Señor, dando nuestra obediencia y colaborando de alguna u otra forma con la comunidad de fe, o sea, con tu talento, con tus dones que el Señor te ha puesto. Eso es lo que deberíamos continuamente estar ofreciendo, porque si hemos sido por gracia y esta gracia es inmerecida, pues entonces también uno, en función a ese agradecimiento que uno tiene, debería ser, como dicen algunos por ahí, debería ser proporcional a lo que el Señor ha hecho con nosotros. Sin embargo, muchas veces no ocurre así. Y creo que en Navidad sería, mira, hay una cosa, hago un paréntesis ahí, Mauricio. Fíjate que al finalizar el año, casi todos hacemos como un análisis y decimos, wow, ¿cómo me fue este año con relación al Señor? Y mucha gente entra en crisis porque empezó enero prometiéndole cosas al Señor y llega entonces diciembre y no ha cumplido ninguna de esas metas. Y yo creo que entonces al final entras tú en una situación. Y creo que diciembre es como para tú recordar lo que tú prometiste a Dios, pero que no lo hiciste. Y entonces el año que viene no te comprometas tanto con el Señor, en el sentido no le prometas tanto y haz más para el Señor, en el sentido de obedecerlo, amarlo y servirlo. Sí, y había algo que mencionábamos al principio, que el que festeja acusa al que no festeja y el que no festeja le tira al que sí festeja. Y se levanta esa disputa y los comentarios en redes sociales ofensivos ahí poniendo que esto es pecado y un cristiano no tiene que hacer y todo eso. Entonces, no sé si hay algo en la Biblia que Sí, nos dé luz a sí. eso, a no Mira, hay un, contender por la conciencia. Yo que sé, ¿qué nos puedes decir tú eso? Sí, mira, hay un texto que está en Corintios 10, en Primera de Corintios, perdón, 10, 10, el 23 al 33. Este versículo dice que por motivo de conciencia, Pablo hablando que si alguien come carne, ¿verdad? Si alguien quiere comer carne, si uno te invita a comer carne y te dice que la carne fue sacrificada a los ídolos, no la coma por causa del que lo dijo por motivo de conciencia. Mira, aquí juega un papel importante nuestra conciencia. Por ejemplo, si tú entiendes que ponerte cierta vestimenta es pecado y que va a ofender al hermano, tú no te la pongas. Igual, si yo creo que comiendo cierta clase de alimento ofendo a mi hermano que es débil en la fe, pues yo no voy a comer esa clase de alimento delante de mi hermano porque él es débil en la fe. Aquí tenemos que apoyar. Pero, ¿dónde voy? Si usted es fuerte y usted cree que usted puede celebrar Navidad, celébrela con su conciencia tranquila y no esté entonces sintiendo al otro, ofendiéndolo, faltándole el respeto, que yo creo que por estas cosas, honestamente, el Señor no se va a molestar, porque, ok, vamos a ponerle tacha gorda, o dicen en México, a los que no la celebran y vamos a ponerle un visto a los que sí la celebran o viceversa. Entonces, yo creo que Dios en ese sentido
no está tan interesado en eso, sino en nuestra obediencia, tanto ahora en diciembre como en todas las épocas del año. Ahora bien, hay ciertos temas que nosotros como creyentes tenemos que ser sabios. Si alguna gente, algún hermano, este tema le es difícil, este tema le es controversial, nosotros respetamos tu punto de vista. O sea, nosotros estamos no para entrar en contienda, sino respetamos tu punto de vista, pero también entienda, hermano o hermana, que si otro lo celebra por conciencia y su conciencia delante de Dios está limpia, pues tampoco está en pecado. Perfecto. Sabiéndolo eso, aquí hablamos sin pelos en la lengua y todo hacia la luz de la palabra. Arbolito de Navidad, ¿se puede considerar pecado o no? ¿Está bien? ¿Está mal? Porque yo escucho mucha tiradera entre hermanos que si el arbolito estaba mal, que si el arbolito estaba bien, que yo qué sé, que yo... Entonces, vamos a hablar sobre eso, varón. Mira, mira, en el texto de Jeremías, el capítulo 10 versículo 4, yo voy a leerlo. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afilan para que no se mueva. Eso estaba hablando del pueblo de Israel que tenía una costumbre de que ellos iban al bosque y cortaban una especie de árbol y luego lo llevaban a su casa y lo que hacían era que lo labraban y hacían especie de ídolos para adorarlo. Entonces, si tú en tu casa tienes un arbolito, porque está en muchas casas de muchos cristianos ahora, y ese arbolito tú le estás dando una veneración, una adoración, estás inclinándote de forma incorrecta, yo creo que ahí está mal. Pero si tú tienes un arbolito solamente de forma decorativa, pues solamente que no ofende a nadie en ese sentido, yo creo que ahora bien, yo vuelvo y recalco, tu madurez como creyente te debe dar a ti la capacidad de entender que un arbolito en tu casa, un adorno, lo que sea, eso es temporal y eso no es Dios. Ahora, si tú le estás dando el lugar que corresponde a ese árbol, a eso que tú pusiste en tu casa, el lugar de Dios, pues tú tienes un gran problema, hermano o hermana. Entonces, para mí esto es cosas como dice Pablo, que se desgastan con el uso y que no tienen asidero en lo eterno. Entonces, esto es transitorio. Fíjate que la gente hace mucha inversión de estas cosas y en países como Estados Unidos no lo compramos como aquí, que la gente va a un supermercado y compra un árbol que tú lo guardas y lo solo usa el año que viene. En otros países tú compras un árbol real y lo pones en tu casa y ya luego el año, después que terminó la fecha, tú tienes que tirarlo. Ya no sirve. Entonces, si tú te pones a pensar en ese sentido, así mismo es el árbol de Navidad. No tiene ningún asidero en lo eterno. Y yo creo que la pregunta viene la pregunta que tú haces viene porque mucha gente dice tenían una connotación de que eran utilizados para colgar cabezas de gente, de qué sé yo qué, en su, Colgaban cosas así. en su momento, claro, y eso yo creo que tiene algo triste, vamos a decir que sí, porque realmente para lo que se usaba tal vez en su momento era triste, pero hermano. Volvemos al tema de Pablo. Si tu conciencia está tranquila y tú tienes paz con Dios haciendo esto, yo no creo que sea pecado que tú tengas un árbol. Además, la Biblia, Mauricio, la Biblia en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento tampoco, no habla exclusivamente de que tú no puedes tener un árbol de Navidad. ¿Dónde está el contra y el favor de esto? Ahí está. Como mucha gente no ve en la Biblia esto, dicen es pecado. Pero otra gente dicen, bueno, pero como no está en la Biblia, tampoco es pecado. Y ahí viene la situación. Creo que es un asunto más de conciencia espiritual y de madurez el tema de que tú pongas un árbol de Navidad en tu casa. Claro, porque cuando los cristianos vienen al Señor, nacen como bebés, van creciendo, se van alimentando, van creciendo y conforme van creciendo, su madurez en el espíritu les hace ver las cosas ya de una manera que ellos dicen, no, no, eso, bueno, está ahí, pero no, ni siquiera hacen caso ni a la tradición, ni a la fiesta, ni a nada, sino que se enfocan verdaderamente en Jesús. Pero claro, Claro, los cristianos que acaban de nacer, que son más niños, pues a lo mejor como niños les da la ilusión de tener ahí un arbolito en la casita y están felices. Y si tú al niñito vienes y como cristiano grande, vienes y a lo mejor le acusas y le dices,
no, no pongas eso porque es pecado, que eso es del diablo. A lo mejor le vas a sentir, hacer sentir mal, se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque tú mejor deberías ayudarle o deberías, yo qué sé. Pero lo importante aquí está que el centro de la Navidad tiene que ser nuestro Señor Jesús. Por Yo ejemplo, creo, yo creo, Mauricio, que hay cosas peores en Navidad que los cristianos hacen que poner un árbol en su casa. O sí, porque sea, habrá gente que no pone un árbol, pero tampoco se reúne con su familia porque están peleados con sus hermanos. Entonces, ¿qué es exacto. peor? ¿Qué es peor, poner un árbol o no perdonar a tu hermano? Claro. Por eso te digo, o sea, yo creo que hay cosas peores en Navidad dentro del mismo pueblo que un árbol. O sea, un árbol está ahí, no te molesta, no te hace nada. Tú lo tienes ahí, es inerte, no se mueve, no hace nada. Sin embargo, como tú acabas de decir, hay contiendas familiares, hay situaciones, a veces hay una vida totalmente corrupta. Y eso sí que debería preocuparte más que un árbol de Navidad que tú lo coloques o no. Claro, claro, sí. Entonces, sabiendo esto, ahora tenemos otro tema también controversial del cual hablar, que es, en esta época se reúnen las familias, en esta época quedan todos, quedamos en la casa de tal persona y nos reunimos ahí. ¿Dónde está aquí el problema? Que lamentablemente muchas familias pues no son convertidos y a esa reunión te invitan a ti como que como convertido y tienes que a lo mejor y tú estás entre que yo ahora voy o no voy y tú sabes que dentro de los que no son convertidos pues existe lo que es la fiesta, la borrachera, el baile y se arma ahí pues bueno, la fiesta de fin de año, la fiesta de Navidad, viene la comilón y viene todo. ¿Qué debe hacer un cristiano en estas épocas, sabiendo que a lo mejor tiene familia que no son convertidos y que a lo mejor le van a invitar a la fiesta y que tiene que ir y yo qué sé? ¿Qué hace un cristiano en esta situación? Bueno, la pregunta que tú me estás haciendo en esta hora son bastante tremendas. Bueno, primero, lo que yo creo que tenemos que reconocernos nosotros mismos primero que todo. O sea, si yo sé que tengo alguna debilidad con el recién convertido, claro, hablo recién convertido, como tú mencionabas, que tengo debilidad con el alcohol, que tengo debilidad con la música, que tengo cierta debilidad con algunas cosas, pues lo mejor sería que tú compartieras con tu familia de manera sana hasta donde se puede. Ya cuando la cosa se excede, que tú eres recién convertido y estás entrando poco a poco en la comunidad de fe y estás tomando discipulado, te estás entrenando en la fe, pues la idea central sería, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Deberías entonces tú de manera inteligente, saber cuáles son tus límites y qué es lo que la Biblia te permite hacer, para que después entonces no estés con una situación que pecaste en la reunión con tu familia. Si tú sabes que tienes debilidad con el alcohol, no te exponga a estar cerca de donde estén con muchos vasos de alcohol o muchas copas. Si hay un ambiente de mucha música, pues creo que lo recomendable sería tú estar allí con tu familia hasta donde te permita. Están cenando, cena tranquilo, comparte con ellos. Si es posible, aprovecha el escenario para compartir el evangelio, habla de la verdad que tú estás experimentando, de que tú estás viviendo y de alguna otra forma, si ya ves que el ambiente se está poniendo un poco hostil para tu costumbre y tus principios, pues lo recomendable sería irte del lugar, aunque lamentablemente el caso sea tu familia. Y yo sé que la familia te va a decir, pero no te vayas, qué sé yo qué. Pero al final, hermano, se trata ya que si tú eres una nueva persona en Cristo Jesús, tú deberías entonces ya ir practicando los primeros pasos de la fe en el Señor. Claro, dar testimonio y ser luz en medio de los que no son convertidos. Porque Claro, claro, aquí el problema es que muchos cristianos en esta época y en fin de año, pues caen en la tentación y se beben sus copas y se beben su bailecito y después ya en enero son hijos de Dios de nuevo. No, no, hay que claro, evitar claro, a toda costa que se muera la unción que está en nosotros por consecuencia de caer en esta mala festejación de la Navidad. Porque claro, yo festejo la Navidad de una manera de compartir un platito de comida, invitar gente, pasar un momento agradable, todo, pero la gente, en cambio, la tiene a la Navidad como un momento vamos, de hacer fiesta y de beber y de bailar y de festejar y de que viva aquí todo el mundo. No, entonces ahí está mal orientada la festejación, porque lo que quieren es echar fiesta, no, no quieren aquí festejar a nadie.
Yo creo que si tú cumplieras años hoy, Mauricio, yo estoy seguro de que tú le dijeras a tu esposa, a tu familia, a tus niñas, a tus niños, ahí a tu gente, tú le dijeras, mira, yo quiero que festejemos Navidad, mi cumpleaños, perdón, de cierta forma, así, así, así. Yo no quiero refresco, yo no quiero esto, yo lo que quiero es esto. Y la gente que está alrededor tuyo te dirá, vale, como papi o mi esposo quiere esto, yo lo voy a celebrar de cierta manera. Pues así mismo deberíamos celebrar nosotros Navidad, atendiendo a lo que el Señor dice en su palabra, para que luego no tengamos situaciones, primero de pecado, y en vez de acercarnos a Dios, nos alejemos de Dios, producto de nuestras malas acciones durante este tiempo de Navidad. Para mí, eso sería lo más importante. Yo creo que un cristiano puede festejar, pero la pregunta es, ¿qué puede festejar y cómo puede festejarlo? Entonces, amada gente, amado oyente que nos escucha, si tú eres débil en la fe todavía, si tú todavía ves una copita que a lo mejor te la vas a tomar o ves que ponen música y ya tu cuerpo comienza a querer bailar o yo qué sé, mejor ya cuando veas la situación así, media así, mejor así como hizo José, salir corriendo, despedirse, mis hermanos, tengo que retirarme, que Dios les bendiga, gracias por invitarme, la comida ha estado muy rica, que Dios les bendiga, sigan nomás aquí, yo me retiro, un abrazo, y con educación y con respeto, porque también después existe el otro cristiano que coge y dice, se van a ir al infierno todos ustedes por estar ahí, ¿qué tal? Claro, porque aquí hay de todos los cristianos en medio de la Sí. y después ya no te quieren ni siquiera invitar a la fiesta porque dicen, no, a ese ni le invitemos porque ese es religioso, después aquí nos va a mandar al infierno a todos. Entonces, no, hermano, nosotros tenemos que predicar el evangelio de la paz, el evangelio de predicar, porque Jesús vino a salvar almas, no a perderlas. Tú con la manera de hablar así mala, pierdes almas. En vez de ser luz en medio de las tinieblas, tú estás dando una mala impresión a la gente. Yo, por Sí, ejemplo, y les cuento como testimonio, miren, yo ahora organicé aquí una cenita de Navidad en mi casa. Yo tengo una célula aquí en mi casa, una iglesia que he levantado aquí en mi casita, para la gloria de Dios. Invité a unos vecinos, mis vecinitos, que a mí me caen muy bien, ellos no son convertidos, les invité, les dije, vengan, les invito a mi cenita tal a comer. Vinieron, escucharon la palabra de Dios de la célula, les hablé acerca de la natividad de Jesús, cuál fue el propósito de Jesús venir al mundo y demás. Oramos, nos tomamos de las manos con ellos, les dije, vamos a compartir la cena y vamos a comer y damos gracias a Dios por los alimentos en el nombre de Jesús. Participé, les prediqué, vinieron. Y yo no estoy aquí festejando que el arbolito o que la Navidad o que ni sé qué. No, yo más bien aproveché la oportunidad para sembrar el evangelio en mis vecinos que no son convertidos y ganar más almas y que crezca la célula y que crezca el evangelio aquí en mi casa. Entonces, amada gente, si tú tienes familia que no son convertidos, predícales de manera prudente, sabia, que el Espíritu Santo ponga palabras en tu boca. No es lo mismo hablar con un hermano en la fe que hablar con uno que no es convertido. Tú simplemente dando gracias a Dios y haciéndoles que oren por dar gracias por el pavito, la piernita de cerdo que te vas a comer o lo que sea, ya estás dando testimonio de que Cristo vive en ti. claro, no, no, yo creo que en este tiempo de Navidad, ese es bueno, la gente está muy rápida, la gente está en compra, la gente está pensando en cena de ya y todo, fin de año, pero en esa rapidez que la gente tiene en estos días, también yo creo que nosotros pudiéramos, si, dependiendo de la circunstancia, el momento, testificar de alguna u otra forma de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas durante este año, que sería un testimonio magnífico. El Señor ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Ese sería un testimonio, tal como dijo el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendice mi ser todo su santo nombre y no olvide ninguno de sus beneficios. Yo creo que en este año tenemos muchísimas razones, Mauricio, para en Navidad darle la gloria al Señor y hablar de Él. Ok, entonces ahora para terminar, ¿qué recomendación podríamos dar, mi hermano Juan, a la gente que nos escucha? Porque muchas personas se sienten solos, muchas personas se sienten tristes en esta época de Navidad. De hecho, muchos migrantes tal vez no están en sus países, están solos en otro país ajeno y se sienten a lo mejor vacíos. Muchos se deprimen, muchos se quitan la vida. Tal vez por recuerdos de su pasado, tal vez tuvieron una niñez pues de escasez, de pobreza, en la que veían otros niños disfrutar de sus regalos y ellos no tenían, andaban con sus zapatitos rotos o yo qué sé, y todo eso les causa una congoja y un desprecio hacia la Navidad, porque como ellos tuvieron malas festejaciones de niños, todo eso el enemigo usa para causarles depresión, ansiedad en esa gente.
¿Qué deberíamos nosotros recomendar a toda esa gente en estas épocas festivas, sean cristianos o no sean cristianos? ¿Qué podríamos aconsejarles? Bueno, yo creo que primero que todo, las situaciones son diversas, las causas, las razones por las cuales una familia pudo festejar Navidad versus otra. Y es cierto, algunos niños no recibieron regalos del famoso Papá Noel, a quien se le atribuye más el mérito de la Navidad. Y yo creo que eso, si no se maneja bien, se va creando con el vacío, con la crisis y tal. Y los niños ya adultos tienen esta situación. Yo creo que hay que entender algo aquí, Mauricio, que nos falta en Navidad conocer al Dios de amor, al Dios que es refugio, al Dios que a pesar de las situaciones que tú viviste en el pasado, Él es un Dios de amor y que la palabra dice que el que viene a Él no lo echa fuera. Entonces yo creo que a pesar de situaciones que tú viviste en tu infancia, que no te regalaron nada o lo que sea, tú tienes que entender que Dios es un Dios de amor y que Dios nunca aún en esas situaciones, Dios nunca ha dejado de amarte y que tú puedes refugiarte en el Señor. A la gente que está lejos, tú mencionaste eso, a la gente que está lejos, que son inmigrantes en alguna otra nación, como lo que estamos aquí ahora, yo creo que Navidad duele y da duro, porque tú quieres tu familia en tu país, por ejemplo, y imagínate, tú quieres estar con los tuyos, pero en la distancia, por algunas situaciones, esto no es posible. Y yo creo que Navidad es una época donde tú tienes que refugiarte en el Señor y no en el alcohol para llenar esa soledad o ese vacío, sino buscar la ayuda del Señor, porque al final, si te entras en una crisis de un vicio, ahorita llega enero, se fue Navidad, pero ¿qué quedó? Quedó el vicio, quedó la situación y lo más recomendable de que tú busques al Señor por ayuda, por misericordia y que en esa, mira, me pasó algo el día pasado, hago un paréntesis, que mientras estaba predicando hubo una joven que me dijo, yo dije algo de que mucha gente en Navidad se deprime porque perdió un ser querido, perdió a su mamá. Se me acerca la joven al final del servicio y me dice, ¿usted estaba hablando de mí? Y yo dije, bueno, yo no lo sé, hermana. Son cosas que uno dice adelante y realmente el Señor es quien pone. Entonces, si tú perdiste un ser querido, refúgiate en el Señor. No hagas cosas que después te vayas a arrepentir y que sean peores porque al final los mejores brazos son los del Señor, indiscutiblemente. Y en esta Navidad, esa es mi recomendación. Refúgiate en ese amor, busca gente sana, no te vayas con grupos que te vayan a incitar a hacer cosas perversas, cosas inicuas. Dice las escrituras que la mala compañía son corrompedoras de buenas costumbres. Entonces, júntate con gente de buen ambiente, gente que te guíen o en este tiempo tengan unos buenos principios. Sí, y todos los migrantes que a lo mejor se encuentran en otras naciones, en otros países, por motivos laborales, de trabajo, buscando un bienestar económico para su familia, están lejos de su familia, no se depriman, no se sientan tristes en estas épocas que vienen festivas, que a lo mejor tú con una videollamada lloras y ves a tus padres, ves a tus hermanos y estás llorando de no poder estar con ellos. Tranquilo. El Evangelio de Mateo 1:23 dice: "He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel", que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. No te sientas triste, no te sientas acongojado. Y ruégale al Eterno que te permita tener posibilidades económicas para tú viajar y compartir una Navidad también con los tuyos, compartir un platito de comida con tu familia, o que tú les puedas invitar y que vengan y compartan contigo. El Señor te lo concede. El Señor me lo ha concedido a mí. Yo tuve la oportunidad de traer a mis padres desde el Ecuador y le decía, Dios mío, permíteme traer a mis padres para que estén aquí, me visiten, para poderles tener aquí conmigo. Y estuvieron aquí. Entonces, Él es el quien concede las peticiones de tu corazón. No te deprimes, no te sientas mal. Y como decía nuestro hermano Juan, no vayas a aislarte y a refugiarte en el alcohol, no vayas a refugiarte en malas amistades. No, refúgiate en Cristo Jesús, porque Él murió por ti y Él vino a darnos vida y esperanza. Y Dios reprenda la depresión y espíritu de suicidio en el nombre de Jesús y que toda esta gente sienta la paz de Cristo en esta época. Entonces, recomendación para todos los cristianos, ya para terminar, mi amado hermano Juan, en esta
Tú sabes que, Mauricio, realmente la gente, de manera general, tiene un vacío que solamente Dios lo llena, pero en Navidad en mucha gente se agrava más. O sea, está posiblemente de enero hasta noviembre, ahí hay, pero en diciembre es como cuando la cosa arrecia más fuerte, ese vacío. Y yo creo que ese vacío que mucha gente siente en Navidad, que trabajó demasiado y no vio resultados a fin de año, se esforzó por su familia o tal vez su matrimonio, tal vez en la comunidad donde esté o lo que sea, y sienten ese vacío. Yo suelto esto ya para terminar y le digo, solamente Dios es quien llenará y tiene la capacidad de llenar ese vacío, esa situación de ansiedad que tú tienes en tu corazón. Los mejores brazos son los de Jesús. Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en esta Navidad, si tú estás cansado, si estás triste, agobiado, entrégaselo al Señor. Amén. Amén. Pues este ha sido el mensaje de salvación acerca de la Navidad visto desde la postura cristiana. Festejamos a Cristo, no festejamos ninguna tradición. Aprovechamos para difundir el Evangelio de Jesús con los que no conocen. Y aprovechamos para tener la paz de Cristo en nuestros corazones y evitar todo esto, lo que es la depresión, la ansiedad. Y también eviten lo que es el consumismo, amada gente, porque la gente también se desespera por querer comprar regalos, por querer gastar dinero que no tienen. El verdadero festejo debe ser el compartir, el estar uno con otros, no los regalos ni cosas de esas. Si Dios te ha dado para comprar algo a tu familia, cómpraselo. Si a lo mejor no tienes, cómprale hasta donde te alcance tu bolsillo, no te endeudes. Que Cristo esté en el centro de tu hogar. Damos las gracias a nuestro hermano Juan Quesada por la participación en este tu podcast, La Verdad os hará libres, MXR. Y esperamos tenerle próximamente también con muchos temas más, muchos temas igual controversiales para el año 2026. Que Eh, Dios les continúe bendiciendo. Amén. Amén.